13:01. Bienvenidos a Corporación Noticias. Esto es el informativo esperado por todos ustedes a esta hora, saliendo de lunes a viernes desde el 97.1 FM en Santiago y desde las 42 emisoras de la cadena Corporación. Quien les saluda, el periodista Israel Vilche, les desea que estén teniendo una bendecida jornada. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El verso de la Biblia App del día de hoy, ubicado en Proverbios 18:2. En la información económica, la UFCE equivale al día de hoy en 27.998 pesos. La UTM de agosto, como siempre decimos, 49.131. El dólar observado está en 724 pesos, en tanto el euro se transa en 791 pesos, un poquito más bajo que la jornada de ayer. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Contarles que hoy día estuvo en la mañana Mario Kreutzberger visitando algunos de los matinales, porque ya se viene el lanzamiento de la campaña para la Teletón, que está confirmada la fecha ya para el próximo 29 y 30 de noviembre, y en esta oportunidad va a tener que superar una compleja meta de más de 32.000 millones de pesos. Así que, anunciando esto, recordamos también que un día como hoy, en el año 1783, la firma del Tratado de París pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. También un día como hoy, en 1986, en Sudáfrica, el obispo y premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu, es nombrado oficialmente arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo. Y un día como hoy, de 1989, la selección de fútbol de Chile se enfrenta a la de Brasil en el Estadio Maracaná, donde el guardameta Roberto Rojas simuló ser herido, ¿se recuerda?, por una bengala, por lo cual Chile abandonó la cancha. Santiago amaneció con nubosidad parcial, la mínima fue de 1.9 grados y la máxima para el día de hoy es de 25 grados. En cuanto a la calidad del aire, estamos con buena calidad del aire, con alerta ambiental en Talca, Temuco y solo con preemergencia en la región de Coyhaique. Con estas informaciones nos vamos a los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Comisión del Trabajo aprobó jornada de 40 horas y lo despacha a sala. El controversial proyecto de la jornada laboral, que la reduce a 40 horas como máximo, dio un nuevo paso en el Parlamento luego de que la Comisión del Trabajo lo aprobara. En particular, esta mañana la presidenta de la instancia, Gael Llomans, rechazó la solicitud de parlamentarios de Chile Vamos de que la iniciativa pase a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y envió a 2 congresistas a la Comisión de Ética. Cámara, Comisión de Constitución declara inconstitucional expropiación de litio. La instancia legislativa estaba encomendada por la Sala de la Cámara de Diputados para emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que declara interés nacional la explotación y comercialización del litio, situación que fue resuelta este lunes y tras una larga discusión, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento votó el informe que declara inconstitucional la iniciativa que buscaba expropiar el litio, eso con apoyo del gobierno. Coordinadora Arauco Malleco se atribuye atentados en la Araucanía. A través de un comunicado público, la CAM justificó sus acciones dirigido y manifestó que nos adjudicamos la acción de sabotaje contra una faena de Forestal Cautín, Los Coihues, ubicada en la comuna de Lumaco y Purén, pleno corazón de Nahuelbuta, el día sábado 31 de agosto, resultando 6 máquinas y 2 camiones completamente incendiados. La lucha se enmarca, según la coordinadora Arauco Malleco, contra las pretensiones capitalistas en la región. Esbio aplicará compensaciones por cortes de agua desde la próxima semana. A través de un comunicado, la empresa Esbio anunció que aplicará compensaciones por los cortes de servicio de agua potable en las ciudades de Los Ángeles y Chihuayante. Los clientes afectados por los cortes de agua recibirán compensaciones a partir de la próxima semana, tal como establece la ley del consumidor, indicaron desde la sanitaria. Y en el ámbito económico, dólar supera los 725 pesos, su máximo desde enero del 2016. Esto se debe a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además por la aplicación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos al gigante asiático. Los especialistas pronostican que las alzas continuarán y que significarán alzas consecutivas en las bencinas y otros productos importados a nuestro país. Brasil, condición médica le impide a Bolsonaro asistir a cumbre regional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló su participación en una reunión regional sobre la crisis de los incendios en la Amazonía prevista para el próximo viernes en Leticia, Colombia, por recomendaciones médicas antes de su cirugía.
en el Reino Unido, Boris Johnson pierde mayoría parlamentaria. La renuncia del diputado Philip Lee dejó al Premier sin la mayoría de un solo voto con la que hasta ahora contaba en el Parlamento, contando solo con 10 diputados del Partido Democrático Unionista. Esto lo deja en jaque para su plan de retirada del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Huracán Dorian baja de intensidad y debería tocar Miami en las próximas horas. El ciclón comenzó a navegar hacia el noreste con miras a la Florida de este martes, aunque bajó su intensidad. Ahora es categoría 2, luego de haberse literalmente estacionado sobre las Bahamas, donde aún provoca desastres. Dorian debería mantenerse paralelo a la costa de Florida, donde ya se sienten sus efectos. Y en el deporte, Alexis Sánchez finalmente usará el número 7 en el Inter de Milán. El traspaso de Mauro Icardi al Paris Saint-Germain permitió que el tocopillano pudiera estampar el habitual 7 en su espalda. El chileno, quien con primera instancia ocuparía el 11, dio sus primeras declaraciones al canal oficial del Inter y se mostró expectante con esta temporada en el calcio. Quédese con nosotros para revisar estas y otras informaciones. En Corporación Noticias cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias. Más 56 222 55 38 11. Y hoy en la hora del break nos visitó Quique Pavón, el cantante cristiano nacido en Burgos, España, hijo de pastores de la Iglesia Comunidad Cristiana Integral. Pasó por Chile, camino a Bolivia, donde tiene un concierto en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba. El autor del conocido tema Empezar de Nuevo se tomó un tiempo para participar en el matinal de La Hora del Break, y Corporación Noticias pudo conversar con él para conocer el motivo de su ausencia en la gira Tour Generación 12, donde se presentaría junto a otros grupos. Estarían en la ciudad de Puerto Montt, La Serena y Santiago. Bueno, la semana pasada yo estaba supuesto a estar aquí en los 3 conciertos de la gira en Puerto Montt, en La Serena y aquí en Santiago. Pero bueno, el domingo pasado mi abuela materna se puso muy grave de salud y bueno, cancelé la gira y finalmente ya falleció el martes por la mañana. Entonces bueno, la semana pasada pues tuve que quedarme en casa, estar con la familia. Son tiempos que uno pues tampoco puede prever, ¿no? Y creo que era lo correcto. Estoy contento porque primero porque la gente, los organizadores de la gira Generación 12 fueron súper comprensivos conmigo en este momento. Y porque pude estar con mi familia, ¿no? Antes de esta nota te contaba que gracias a Dios no había empezado mi viaje, porque si hubiese empezado mi viaje pues no hubiera podido estar con la familia, y son momentos que realmente son irrepetibles, así que bueno, tenemos paz también. Bueno, Quique Pavón agradeció la producción de Generación 12 por comprender esa situación familiar que él explicaba que vivió, y también a Dios, ya que antes de emprender el viaje se agravó su abuela materna, lo que le permitió vivir, estar con su familia en este difícil momento. Nos habló también de sus próximos proyectos. Bueno, estamos terminando ya de sacar, ahora en septiembre termina de salir las últimas canciones del disco Ayer y Hoy, que son estas canciones que he estado versionando de los años 90, y el año que viene sacamos disco nuevo de canciones inéditas. Así que bueno, ahí ya estamos trabajando a full en eso y estoy muy contento con lo que está saliendo. Así que bueno, esperando terminar, yo creo que para febrero tendremos el primer single, si Dios quiere. Bueno, pues nada, la gente de Corporación Noticias aquí en Chile, muchas bendiciones. Yo soy Quique Pavón y nada, un placer saludarlos. Espero que nos podamos volver a ver muy pronto. El mundo cristiano en Corporación Noticias. Ayer fue el lanzamiento en cines chilenos de la película cristiana Vencedor. Se realizó en el Cinehoid Plaza Egaña, en La Reina, la avant premier de la película Vencedor, otro film de la saga del director Alex Kendrick, de Desafío a los Gigantes, A Prueba de Fuego, Como Flechas, Cuarto de Guerra, entre otras. Te quería contar, Carol, que no podemos hacer spoiler, pero es otra historia de una familia de clase media estadounidense cristiana, que en este caso debe superar las vicisitudes del jefe de familia, quien es profesor de una secundaria, entrenador de un equipo de básquetbol, quienes por la crisis económica deben experimentar, ¿no es cierto?, algunos ajustes en la ciudad donde se encuentra un colegio cristiano. Ahora, es una chica que llega al colegio y quiere entrenar en la prueba de campo traviesa. El problema es que la chica tiene asma. Y es la única interesada de todo el colegio, ¿ya? Entonces el profesor debe entregar su corazón para ayudarle a entregarse a su verdadero propósito e identidad.
Hay que decir que el cine cristiano va mejorando cada vez más con este tipo de entregas. Una trama entretenida, a veces predecible, escenas muy cómicas, a veces muy emotivas, bien logradas, un buen reparto de actores, al parecer un lindo mensaje, ¿no? Así es. Y yo lo único que podría decir de esta película, que yo recomiendo ir a ver, es que a veces se sienten muy forzados a evangelizar, haciendo una presentación súper directa del plan de salvación con la oración del pecador que conocemos en los llamados evangelísticos, lo cual no está mal, yo no digo que esté mal, solamente que me parece dentro de la trama un poco innecesario, porque en el resto de la historia queda bastante claro lo que significa para una chica convertirse, arrepentirse, reconciliarse y entregar su vida a Cristo, pero excepto ese detalle que me pareció así como que no calzaba bien con el resto de la película. Me pareció una muy linda película. Sí, ¿dónde va a estar esta película? Va a estar en las salas de la cadena Hoyts y Cinemark de varias ciudades a lo largo de Chile. Hay que revisar ahí en las carteleras de ellos. Los días 10 y 14 de septiembre. Son solo dos días en septiembre en varios horarios. Así que... ¿Y es una película totalmente recomendada familiar? Absolutamente familiar. Perfecto. Incluso me dijeron que había una escena que la editaron, que la sacaron porque tenía una escena un poquito violenta. Le pegaban a la niña unos matones del colegio. No, en realidad no les voy a contar más detalle. Pero bueno, eso. Quitaron una escena que era un poquito violenta. Pero así que totalmente recomendable para la familia. Vayan a verla. Noticias nacionales. Con tremendas polémicas, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó proyecto de 40 horas laborales. Ayer en la tarde se realizó una tensa reunión en la Comisión del Trabajo de la Cámara para discutir y votar el primer informe sobre la moción que busca reducir la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales. En esa instancia participó el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, y también intervinieron algunos diputados externos a la comisión, como Camila Vallejos, quien junto a Carol Cariola es impulsora de la propuesta. Ayer hubo una serie de peleas y enredos, acusaciones cruzadas en el Congreso de Santiago. Al final, por una acusación de faltar al reglamento, los diputados de Chile Vamos se retiraron molestos sin permitir la votación del último artículo. Hoy en Valparaíso continuó el debate desde las 9 horas y se concluyó dando por aprobada la moción con los votos de la oposición, incluida la Democracia Cristiana, por 6-5. La sesión de hoy terminó con 2 diputados, Melero y Barros, enviados a la Comisión de Ética de la Cámara. A raíz de lo anterior, el gobierno puso suma urgencia a su proyecto de flexibilidad laboral, que está en el Senado, y advirtió que usará todas las herramientas a su alcance para evitar que la emoción de los diputados opositores vea la luz, incluyendo recurrir al Tribunal Constitucional, porque el proyecto afectaría las atribuciones que tiene exclusivamente el presidente de la República como representante del Ejecutivo, e incluso advirtió que podría usar el veto. A la salida de la sesión estuvimos ahí en el punto de prensa donde pudimos hablar con la diputada comunista Camila Vallejos sobre lo sucedido ayer, que no cuenta con el apoyo del gobierno, al que acusó de usar formas dilatorias, y las razones para retirar a última hora las indicaciones que se habían ingresado para mejorar el texto. Formas dilatorias a las cuales recurrió el Ejecutivo y los parlamentarios chilenos dan cuenta de que ellos buscaban que esto no se votara, que no se alcanzara ni empezar a votar en particular. Hicieron todo lo posible porque no se terminaran de cortar los artículos. De hecho, quedó un artículo pendiente. Por lo tanto, lo que convenimos es que, dado que más ya teníamos un acuerdo de gradualidad distinto a lo que habíamos presentado para las pymes, preferimos presentar todas las indicaciones en sala, dado que eso va a hacer que vuelva a la comisión para su segundo informe, y creemos que así limpia mucho más el debate. Sobre los emplazamientos que se le han hecho del impacto que esta propuesta tendrá en el empleo, especialmente para las pymes, Vallejo aseguró que se considerará la gradualidad y que incluso podría tener costo cero por efecto de la mayor productividad. Hay pymes que efectivamente tienen que reemplazar las 5 horas de trabajo que se le disminuyen a los trabajadores. Podrían implicar en algunos casos contratación de más trabajadores, y por eso mismo nosotros hemos comprometido una gradualidad para que tengan 5 años para adaptarse, entendiendo que más la productividad está al 1,3, 1,6%, entonces en un acumulado de 5 años les permite ir cubriendo con la productividad que generan los posibles costos asociados a eso. Pero otra gran parte no necesariamente tiene costo. De hecho, hemos visto cómo pymes han avanzado en 40 horas sin necesidad de que se cuente con una ley, porque es cuestión de ajustar el modo de producción, de organizar bien la producción, de asegurar ciertos tiempos libres que permiten también ciertos compromisos del trabajador en la empresa para ser más productivo. En fin, o sea, han podido acomodarse sin ningún tipo de costos, y por eso hay pymes que lo han hecho ya sin ley. Por su parte, el también integrante de la Comisión del Trabajo, Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, aseguró que su bancada votó en general la idea con las indicaciones que se repondrán en sala para llegar a un proyecto más robusto.
Y también decirlo desde el punto de vista político. Acá también se traduce no solamente en una propuesta técnica de la oposición, sino un mensaje efectivamente de la oposición que logra efectivamente la unidad respecto de temas sustantivos. Y eso debe ser un mensaje que debe leer correctamente el gobierno. Acá no se puede apostar a la lógica de dividir es gobernar. El diputado Silver de la Democracia Cristiana emplazó al gobierno a realizar las indicaciones que sean necesarias para que un proyecto que tiene apoyo ciudadano pueda contar con el respaldo que requiere y no asilarse, dijo, en lo que llamó la letra para bloquearlo. A ver, como hemos señalado, acá el gobierno no puede pretender ganar por secretaría el partido. No se puede asilar en la letra de un artículo para bloquear el avance de este proyecto, a sabiendas que tramita otro muy similar o sobre los mismos temas en el Senado. Eso es una tomadura de pelo, efectivamente, para los chilenos. Yo llamo al gobierno a entrar al debate de fondo, a quitarle el bulto justamente a las diferencias y presentar indicaciones, presentar propuestas, obviamente, en este proyecto. También dijo que las críticas de la PYME son propias de un gremio que vela por sus intereses, pero no necesariamente es el interés de los trabajadores. Uno obviamente tiene que cuadrar o conciliar distintos intereses, el de las pymes, pero también de los trabajadores que están trabajando al interior de dichas empresas. Segundo, decir que tampoco estamos en las antípodas con las pymes, porque si una vez sus propuestas, ellos apelaban a un plazo de 8 años. Nosotros hoy día llegamos a 5 años, lo cual creemos que habla de un acercamiento importante entre ambas partes. Contarles que ayer también estaba ahí el nuevo presidente de la CONAPYME, Germán Dastres, quien, al igual que lo han hecho todas las agrupaciones gremiales del comercio, la industria y los servicios, lamentó enfáticamente la propuesta de reducción a 40 horas laborales semanales y en especial lo que sucedió ayer en la Comisión del Trabajo de la Cámara. Mira, creo que hoy día ha sido un día bastante triste porque hemos sido testigos de un diálogo de sordos, tanto de los parlamentarios de oposición como de los parlamentarios de gobierno. Nosotros obviamente estamos por mejorar las condiciones de los trabajadores, pero eso no se puede hacer por ley. Nosotros nos tiene muy preocupados porque una de las características de las pymes, que fuera de ser empresas familiares, son empresas intensivas en el uso de la mano de obra. Entonces cuando a nosotros nos suben un 10%, un 12%, lo que sea, nos afecta directamente. Y más todavía cuando vemos que las ventas, en vez de, digamos, estar normales, tienden a la baja. Hoy día estamos frente a una crisis mundial y todo el mundo habla de las pymes, pero no conversa con nosotros. O sea, eso es una de las curiosidades que se están presentando en el Parlamento, ¿no? El presidente de la CONAPYME, Germán Dastres, se mostró dispuesto a contribuir con indicaciones al proyecto, pero sin poner la carreta antes que los bueyes, dijo. Estamos dispuestos a dialogar para hacer que tengamos mejor calidad de vida, los trabajadores nuestros sean más productivos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cifras internacionales que habla de la productividad, apenas estamos más arriba de México. Y eso, digamos, no es algo como para alegrarnos, sino que es algo que nos debería avergonzar. Finalmente dijo Germán Dastres, el presidente de CONAPYME, que tampoco están de acuerdo con el proyecto de flexibilidad presentado por el gobierno. Que no podemos decir mecánicamente, decirle a nuestra gente, sabe que en vez de 45 horas, ahora trabajemos 40 horas porque eso va a ser mejor y va a elevar la productividad. Eso empíricamente no está, digamos, nadie lo puede sostener. O sea, yo creo que es una ilusión, es como una cosa de magia. Ahora, si ustedes escuchan a los diferentes economistas, los economistas más serios, dicen que esto nos va a provocar un daño. Yo creo que hoy día deberíamos de preocuparnos de más del 1 millón de trabajadores que tenemos cesantes. Bueno, siguiendo con este tema, recordemos también que la bancada del Chile Vamos recibió severas críticas en la polémica votación de reducción de las 40 horas laborales el día de ayer en la Comisión del Trabajo. Tomás Hirsch incluso dijo que los parlamentarios de derecha se pusieron de acuerdo para alargar sus discursos y así impedir la votación. Incluso señaló que hacían correr un papelito que decía más lento. Bueno, no lograron demostrar que ese papelito haya estado en manos de los diputados de Chile Vamos. Bueno, para conversar sobre este tema, las polémicas y los argumentos más de fondo que tienen los diputados de la derecha y que manifestaron ayer respecto a este proyecto y reduce a 40 horas laborales como máximo, estamos al teléfono con el diputado Francisco Yguren de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, diputado. Carol habla con Israel. Lo primero que queremos preguntarle, usted planteó lo inadmisible de haber citado a votar un proyecto que no tenía urgencia. ¿Cuál cree usted que es la razón de esta urgencia, según su apreciación, o de esta ímpetu por votar este proyecto? Bueno, la verdad es que lo de ayer fue un triste espectáculo. Nuevamente demostramos a la ciudadanía que
los intereses personales, partidistas y ideológicos priman por sobre los intereses del país, y eso es realmente lamentable. La voluntariedad, el voluntarismo de sacar un proyecto a matacaballos sin siquiera terminar de debatirlo como correspondía, por el solo hecho de sacar el proyecto y ganarle un gallito al gobierno que tiene uno similar en el Senado, hace que la verdad sea imposible legislar. Y lo de ayer porque era imposible poder debatir. A mí en lo personal me rechazaron la palabra para poder opinar varias veces. Al diputado, al ministro, tuvimos que dar una pelea enorme para que de verdad pudiese hablar y explicar el proyecto. Bueno, con esas condiciones, la verdad que uno demuestra que poco interés había por llegar a un muy buen acuerdo, a un buen entendimiento, y la idea era sacar el proyecto de ellos, que le ha dado mucha visibilidad, muchos puntos en la encuesta, pero la verdad que como proyecto no solamente es inconstitucional, sino es un muy mal proyecto. Diputado Israel Vilches, por acá, ¿por qué cree que la mesa de la comisión ni siquiera se refirió a los informes que emitió la DIPRES en el sentido de un mayor gasto fiscal y menor recaudación pública? Porque la verdad es que si empezamos a revisar el proyecto, vamos a caer en la cuenta que es inconstitucional. Y para ellos, como esto les interesa que el proyecto pueda llegar a la sala para poder ser votado y de la forma más rápida posible, mandarlo a la Comisión de Hacienda para que la Comisión de Hacienda se pronuncie que de verdad este proyecto genera gasto al Estado, que el proyecto la verdad que genera un cambio en el cálculo de las remuneraciones. Dos aspectos básicos que dice la Constitución son materias del Presidente de la República. Para evitarse eso, la verdad que en una facultad que es exclusiva de la Presidenta, niega la posibilidad de ser visto en la sala, ser visto en Hacienda. Sí, también lo mencionó el diputado Melero, pidió que pasara a Hacienda. Quizás podemos preguntarle al tiro, ¿cree que de alguna manera puede llegar a Hacienda como fue solicitado? Si es que y eso lo estamos estudiando, yo quiero que cuando sea presentado, se dé la cuenta en la sala del proyecto, yo voy a pedir a la sala revisar esta solicitud y que sea enviado a Hacienda. La sala tiene la facultad de revertir la decisión de la mesa de la comisión, así que yo creo que ahí podemos tener buenas noticias. Perfecto. Bueno, usted no lo mandaron a la Comisión de Ética, ¿no? A mí no me han mandado, pero la verdad es que creo que esto es un espectáculo terrible. Sabe que aquí no se puede hablar. Mire, yo noté la cantidad de groserías, de insultos que especialmente Carol Cariola al ministro y a nosotros, los diputados, cuando nosotros hablábamos, es innumerable. Sin embargo, si uno llega a decir alguna idea que a ellos les parezca mal, nos tratan de la peor forma, como de machista, que no somos respetuosos, que es una falta de respeto. O sea, es una incapacidad y una intolerancia a la discusión enorme. En un proyecto donde la gente tiene que entender que se ingresaron 6 indicaciones, se retiran las indicaciones, un proyecto que la verdad que es una improvisación. Y eso es realmente lamentable, porque estamos hablando de los trabajadores de Chile, y con los trabajadores de Chile aquí este grupo del Partido Comunista está jugando con una idea que es muy buena, porque todos estamos de acuerdo en mejorar la calidad de vida de los trabajadores con reducción de jornada, pero entendamos bien. Hay que ver el cómo se hace ahora, ¿no? El cómo se hace. Hay que ver cómo, porque se fue un proyecto sin gradualidad, o sea, sin gradualidad, sin flexibilidad y sin adaptabilidad. O sea, y ellos dicen, no, es que lo vamos a presentar en la sala esas indicaciones. ¿Y qué certeza tienen que en la sala salga bien y sea aprobada la gradualidad? Cero, ninguna, pero le van a echar la culpa a la sala. No van a ser ellos los que van a asumir la responsabilidad de eso. Ahora, entonces, diputado,
Diputado, igual una mea culpa, ¿no? Porque igual la bancada se paró y se retiró, ¿no? Y también la del Chile Vamos. No, ahí hay que aclararlo, porque eso no es así. Cuando se terminó la sesión terminaba a las 7:30 y no se había puesto para votar. Y en esas condiciones, si es que no se pide con anticipación extensión de la comisión por 10-15 minutos, la presidenta que libertad para pero ponerlo. Igual fue un acto también ahí como... Y usted, disculpe, diputado... Pero no nos levantamos, lo que pasó es que terminó la comisión. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Ahora, pero usted se puede hacer cargo de lo que dice acá el diputado Hirsch, la diputada Vallejo, de que pasaron un papelito que le decía más lento. Yo lo que le diría es que ese papelito dijera de dónde salió, quién de nosotros lo tuvo. Yo no tengo la menor idea y lo encuentro grave, porque de verdad que siento que ese papelito lo podría haber escrito ellos mismos. ¿Sí? Y la verdad que es una irresponsabilidad enorme si es que no hay nombre y apellido de quién lo tenía. Entonces yo le diría a Tomás Hirsch que se haga cargo de eso y diga quién de nosotros tuvo ese papelito o por qué manos pasó siquiera, y así por lo menos se hace más seria la acusación. Sí. Ayer la oposición dijo que este proyecto va a beneficiar a los temporeros y portuarios en una región como la suya. ¿Cuál cree que sea la consecuencia de una eventual aprobación de un proyecto como este? Mire, todo lo que hasta el día de ayer, el día en la mañana, se sacó esa indicación de que una indicación en que decía que las 40 horas eran para todos los turnos o estatutos especiales de contrato de trabajo. Y la verdad es que eso hacía, como dijo el ministro, que era imposible, porque hay áreas, industrias y sectores donde realmente no se puede trabajar menos de 40 horas. Exacto. Y eso hoy día, al ver ellos que estaban metiendo las patas, han retirado la indicación, porque de verdad llegábamos al absurdo, que ha sido meme en todos lados, de que decía que incluso podíamos jugadores de la selección chilena jugar en la Copa América. No podrían estar concentrados. Claro, o sea, sin indicaciones... Es tirar una lecera, ¿no es cierto? Pero a ese nivel de absurdo podíamos llegar. Sin indicaciones está... Sin esa indicación, pero ¿tenemos alguna probabilidad de que se reincorporen? ¿Cómo queda entonces? Sí, se pueden incorporar todas las indicaciones en la sala, pero la probabilidad de que se vote a favor es incierta, porque la verdad que mire, aquí, si queremos realmente tener un buen proyecto, tiene que ser un proyecto donde incorpore la gradualidad, incorpore la flexibilidad laboral y la adaptabilidad, que son 3 elementos básicos que todos los proyectos de reducción de jornada han tenido en el mundo entero. Y por eso han sido proyectos sustentables y sostenibles en el tiempo. ¿Y por qué es así? Por una razón muy básica, porque al final del día permiten a las empresas con los trabajadores ir adaptándose de acuerdo a la realidad de cada empresa. Sí. Porque si no, las pymes en Chile van a crujir enteras. Yo no voy a decir, yo no soy catastrofista, que van a quebrar todas, pero mire, son ellas las que nos han dicho, es la CONAPYME, por eso son las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas que nos dicen, por favor ayúdennos, porque esto sí como está, a nosotros es atroz, porque nos va a generar una tensión y una crisis enorme. Muchas gracias. El 60% del empleo en Chile. Sí, perfecto. Muchas gracias por este contacto telefónico, diputado Francisco Vigurren de Renovación Nacional. Y como siempre, nuestra costumbre de dedicarle un verso bíblico en Proverbios 3, 5 al 6. Fíate del Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Le agradecemos el tiempo para explicarnos lo que pasó ayer y lo que podría ser el futuro de este proyecto de adaptabilidad. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y a total disposición. Gracias. Vamos a una pausa. Recuerden que tenemos la pregunta del día de hoy. Puede votar en Facebook. Tenemos una encuesta en Facebook sobre la reducción de la jornada laboral. De ese proyecto estamos hablando. ¿Está de acuerdo con la idea del gobierno o con la de la oposición? Si quiere, mándenos un WhatsApp al más 5622-553-0811 comentando en qué radio, dial y ciudad nos está escuchando y responda a la pregunta del día. También lo puede hacer en Facebook. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar en contacto telefónico con la diputada Gael Jomans
presidente de la Comisión del Trabajo y además militante de Convergencia Social. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. ¿Sufrió un accidente en su trabajo? ¿Fue despedido sin causa justificada? ¿No le pagan su sueldo? No se preocupe más. Abogados Laborales Asociados están a su servicio. Un gran equipo profesional responderá a todas sus consultas en forma gratuita. Llame a los teléfonos 232 54 37 53 y al celular WhatsApp más 569 50 77 72 10. Abogados Laborales Asociados. Usted cancela cuando ganamos el juicio. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, este es el tema de la jornada, la reducción de las horas laborales. Y por supuesto, vamos a ver qué va a pasar con este proyecto de ley. Sin más preámbulos, estamos al teléfono con la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la diputada Gael Giomans. ¿Cómo está, diputada? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, diputada, tenemos varias preguntas. Gracias por el contacto telefónico que le habla Israel Vilches. Nos gustaría, primero que todo, su sentir respecto a lo que pasó ayer y hoy día ahí en la comisión. Bueno, la verdad es que es vergonzoso el espectáculo que dio ayer la derecha, tanto sus parlamentarios como el gobierno, en donde, dejaron en claro un afán de dilatar la discusión, de no entrar a la votación ni tampoco al debate de fondo, ¿cierto? Para evitar decir claramente que no están a favor de reducir la jornada laboral, que están en contra de tener 40 horas de jornada, así de simple, ¿cierto? Y creo que lo han dejado claro con las distintas artimañas, faltas de respeto. Ayer fue súper complejo el poder dirigir la comisión por lo mismo, porque no respetaban ni siquiera el reglamento para poder dar lugar a un debate democrático, que es lo que uno espera también en una comisión. Sí, bueno, usted expone ahí que no quieren votar apelar a esta reducción de horas, y vimos en realidad un escenario, los que pudimos ver esta comisión, esta discusión, que fue por ambas partes. Queremos saber nosotros los datos empíricos para reducir estas 40 horas, porque lo que ellos dicen es que están de acuerdo, pero no están de acuerdo en el modo, en que es un proyecto improvisado, en que pusieron indicaciones que luego retiraron, que no está como cerrado el tema. Entonces usted habla de discutir en profundidad, pero al parecer mañana se quería como votar, ayer, y hoy se quería votar rápidamente este proyecto. Entonces, no se discutió, disculpe, un paréntesis, no se discutió, por ejemplo, los informes de la DIPRES. Esa fue una de las grandes críticas que se hicieron. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de eso, disculpe? Sí, no hay ningún problema. Primero despejar, ayer sí hubo debate, solamente que nos ceñimos al reglamento. Y el reglamento establece que se puede pedir el cierre del debate cuando hay 3 posturas, una de cada discurso, y esto, además en el entendido de que el proyecto está en tabla desde noviembre del año pasado, escuchamos a 24 actores, estuvimos en 26 sesiones con el proyecto de ley. Entonces, aclarar que simplemente el debate se ha dado durante toda la tramitación del proyecto, hemos escuchado a los distintos actores y también nos hemos pronunciado como parlamentarios. Entonces, eso para despejarlo inmediatamente. En otro lugar, respecto al tema del informe de la DIPRES, bueno, no quisieron exponerlo. Al ministro le dimos la palabra, estuvo 2 horas hablando y no expuso en detalle el informe de la DIPRES. Recién lo enviaron a última hora para poder discutirlo el día lunes. Entonces, ¿cuál era el interés real
para poder dar un debate, claro, en detalle respecto al informe, yo no lo vi por parte del gobierno, así de simple. Diputada, y por otra parte, sí. nosotros el debate de fondo lo hemos dado durante todo este tiempo, como señalé. El mismo día de ayer, bueno, la verdad es que con ese afán dilatorio, el ministro estuvo 2 horas hablando. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros para poder sesionar y no seguir en el fondo dilatando un proyecto de ley que lleva 2 años durmiendo en el Congreso? Entonces, la verdad es que simplemente lo que nosotros queríamos velar, y lo digo también como presidenta de la comisión, es que los proyectos puedan avanzar independiente que tengan la oposición del gobierno. Diputada, hay una serie de críticas al proyecto en sí, no solamente al proyecto con indicaciones, al proyecto por la manera en que reduce drásticamente la jornada laboral. Lo ha dicho Rodrigo Valdés, Nicolás Eizaguirre, lo han dicho todos los gremios de la producción y el comercio, sobre todo los presidentes de las pymes que están en contra de cómo el proyecto fue redactado, porque no incluye gradualidad, no incluye flexibilidad, no incluye adaptabilidad, lo han dicho todos, en un contexto de baja productividad, de bajo crecimiento económico, un escenario de reducción, de recesión mundial. Todos esos factores, ¿no les dan que pensar ustedes de que en el fondo están avanzando en una dirección contraria a lo que es posible en la realidad económica? Bueno, la verdad es que siempre se demuestra imposibilidad cuando toca avanzar en garantía y mejor bienestar, ¿cierto?, y condiciones laborales para la y los trabajadores. O sea, en épocas de bonanza, cuando había crecimiento económico, ¿por qué no se habló, por ejemplo, de la reducción de jornada laboral o de aumentar los salarios de manera significativa, entendiendo que habían bastantes utilidades que se llevaron las grandes empresas durante todo ese tiempo? Ahora sí hay una situación económica que es compleja, pero no todo pasa por la reducción de la jornada laboral. O sea, responsabilizar al proyecto de ley de las consecuencias del bajo crecimiento económico que tenemos, de las consecuencias de la devaluación del precio del cobre, que también va a tener implicancias en nuestra economía, me parece que es un despropósito. Absolutamente, nadie podría decir que el proyecto va a generar un efecto adverso por ejemplo, en el valor del peso o en el valor del cobre, ¿no? Pero sí hay un escenario externo que es adverso, y todos los economistas, los más serios economistas, están diciendo que en ese escenario este proyecto podría provocar una catástrofe. Es como complejo presentar un proyecto así. ¿Qué piensa usted? No, mire, yo creo que independiente de que hay que tomar medidas en materia económica, que yo creo que hay que tomarla, o sea, la situación económica amerita que se tomen políticas públicas más en serio sobre el modelo de desarrollo que tenemos en este país y la dependencia que tenemos también de las relaciones económicas extranjeras, sobre todo con estas grandes potencias, China, Estados Unidos, en fin. Creo que esos son temas que no podemos dejar de abordar. De hecho, es más, nosotros el día de ayer también nos comprometimos con la ACET, que es una organización de microempresarios, para levantar una mesa que aborde las desigualdades y la falta de apoyo también desde el Estado al grupo al rubro microempresarial, y en eso al menos tenemos un compromiso los parlamentarios que estamos detrás de las 40 horas, porque entendemos que no todo pasa por la jornada laboral, pero eso no quita que acá los platos rotos siempre los tengan que pagar la y los trabajadores. Frente a una crisis económica tenemos que tomar medidas, pero no puede ser que sean los trabajadores los que tengan que costearla siempre. Ahora, diputada, y en este caso, creo que el proyecto de ley, además teniendo en consideración, solamente para cerrar el tema, cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas, también estábamos viendo en el fondo cuáles eran las consecuencias de la salida de esta crisis asiática. O sea, la situación económica era bien similar, teníamos una tasa de desempleo también similar, y sin embargo se redujo la jornada con gradualidad, que nos parece que es la medida que hay que tomar frente a una situación así, y es lo que nosotros también vamos a tomar. O sea, ya anunciamos la indicación que se presentará en sala, y por eso mismo creemos que es un proyecto que va en la mira adecuada. Sí, ahora, diputada, se reduce la hora. Probablemente los más afectados son las pymes, las pequeñas empresas, que son trabajadores también, y que finalmente van a tener que contratar más turnos de trabajo. ¿Quién paga esos salarios? Porque eso es lo que ellos se plantean. O sea, se habla de una gradualidad, pero ¿gradualidad qué? Para que junten dinero para tener que pagar un monto mayor a lo que ellos están pagando en este minuto, todas las pymes, las pequeñas empresas, que no son grandes empresarios, que no son quienes pueden tener solvencia económica y que están preocupados al respecto.
No, claro, por eso establecimos esta mesa de trabajo, porque entendemos que acá hay una desigualdad tremenda con las microempresas. Estábamos hablando con las microempresas incluso de que la ley de pago efectivo en 30 días ni siquiera se ha podido cumplir. O sea, una legislación que se dictó acá en el Congreso, que lamentablemente los grandes empresarios están pagando a 120 días a esta empresa, ¿cierto? Entonces, una situación que yo creo que creemos todos que hay que tomar medidas. O sea, ese es un tema. El tema de las capacitaciones, hay una desigualdad tremenda porque desde CENSE, y se está también planteando la reforma por parte del gobierno a la ley de CENSE, en donde va a significar una restricción aún más grande para que microempresas se puedan acceder a las capacitaciones también. Pero este proyecto también les afectaría a los microempresarios. Sobre todo los microempresarios. También van a verse afectados, van a tener daños colaterales. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trabaja? ¿Ustedes estarían de acuerdo con la flexibilidad, con la gradualidad, con la adaptabilidad que propone el gobierno? ¿Por qué no pueden hacer algo unido, digamos, unir en los ambos proyectos? No, a ver, voy a explicar algo y también para dejarlo claro. Nosotros respecto a la gradualidad ya accedimos. De hecho, el acuerdo fue con la Democracia Cristiana por lo mismo. Van a aplicarse 5 años de gradualidad, en donde se va a reducir la jornada laboral 1 hora por cada año durante estos 5 años para, en específico, las micro y medianas empresas. Y ese fue el compromiso. De hecho, ya tenemos una indicación que fue firmada. No la presentamos el día de ayer porque estamos fuera de plazo acordado por la comisión para presentar indicaciones. Pero, sin embargo, la vamos a presentar en sala. Y eso al menos ya está claro y despejado. El tema de la flexibilidad creo que es otra temática y no tiene que ver tampoco con el tema de los salarios o cómo va a repercutir una reducción de jornada laboral en el rubro microempresarial. O sea, no tiene relación. Ahora sí, el si tema tiene de la alguna relación, disculpe, diputada, si tiene alguna que, relación según lo que ellos han explicado, disculpe que le interrumpa, porque efectivamente para compensar lo que significa reducir una jornada laboral, yo podría, como empresario, eventualmente solicitarle a un trabajador que de mutuo acuerdo podamos establecer otros momentos del mes donde compensar esas horas, ¿no? Donde hay mayor exigencia, donde eventualmente con un tope máximo, no sabemos cuál va a ser la propuesta que va a salir finalmente, con un tope máximo semanal, se podría fijar horas extras en determinadas semanas con mayor demanda. No, es que el punto es que si se reduce la jornada laboral de manera garantizada y segura, obviamente que va a tener repercusiones. Cualquier proyecto va a tener repercusiones. Y eso también lo han dicho los economistas. Entonces, no se puede establecer una distinción respecto a eso. Lo que sí, la flexibilidad, nadie se ha negado, yo al menos no comparto esas opiniones. Creo que hay que abrirse, obviamente, a poder establecer canales que también incluso puedan beneficiar a los trabajadores. Pero siempre que se ha implementado en otros países y ha tenido éxito, ha sido por medio de negociación colectiva y no por medio de una negociación individual, menos en nuestro país, en donde vemos condiciones de precarización en el empleo, en donde el trabajador no tiene una igualdad para poder discutir las condiciones de sus contratos laborales. Entonces, la verdad es que si hay condiciones iguales para poder discutir cuáles van a ser los términos de una jornada laboral, no hay ningún problema. O sea, ¿estarían dispuestos a pensar en la flexibilidad? ¿Estarían dispuestos a pensar en la flexibilidad? O sea, pero es que son temas distintos. Por eso yo creo que no hay que enredar mucho el tema. El asunto es que el proyecto de ley del gobierno es un proyecto de flexibilidad. No era un proyecto de reducción de jornada laboral. De hecho, ellos prometieron ingresar una indicación que reducía la jornada laboral, indicación que aún no ha sido presentada, todo esto. Entonces, yo diría que hay que separar los asuntos porque se pueden mezclar debates que claro, estamos hablando de jornadas laborales, pero cuando uno habla de flexibilidad y en el fondo ve los procesos exitosos que ha tenido otros países, ha sido de la mano de negociaciones colectivas y por lo tanto también debe introducirse ese concepto. Estamos conversando con la diputada Gael Llomans, quien es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Diputada, al escucharla usted, da la impresión de que como efecto colateral no está habiendo, por ejemplo, ni reducción de empleo, ni merma en los salarios, ni que, por ejemplo, muchas pymes van a tener que cerrar, porque son las pymes las que finalmente tienen menor capacidad, menos espalda económica para afrontar cambios en la estructura productiva. Cuando se te encarece un 11% vía costos salariales, significa que ese 11% probablemente era el margen que manejaba el empresario una pyme. Cuando usted habla de negociación colectiva, está hablando de las grandes empresas que son el 40% nada más del empleo, el resto, el 60% son las pymes, que son 2-3 trabajadores. ¿Qué tipo de negociación colectiva, qué tipo de sindicato vamos a hablar de una pyme? No, lo que se puede hablar es de contratos colectivos de trabajo.
De hecho, de eso estuvimos conversando con la SECH en particular. O sea, se pueden establecer condiciones laborales distintas, hablar sobre las jornadas laborales, siempre que sea mediante contratos colectivos y formas que permitan en el fondo tener una igualdad en la conversación, en la discusión, para poder llegar a condiciones laborales que sean dignas. Y aquí los microempresarios han tenido una disposición tremenda al diálogo. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Nos hemos sentado con ellos, hemos hablado del tema de la gradualidad, de la creación de esta mesa, que el primer punto va a ser discutir la ley de CENSE, de capacitaciones que lamentablemente los perjudica. Y en fin, tenemos un trabajo que obviamente nos tenemos que hacer cargo, porque yo estoy de acuerdo con que la situación de desigualdad en la que se encuentran no puede ser obviada por los aparatos del Estado. Totalmente. Y en este caso, desde los representantes del parlamentar, del legislador, nosotros también nos tenemos que hacer cargo de ello. Bueno, de hecho, invitamos también al ministro a ser parte de esta mesa. O sea, la idea es que podamos, entre varios actores, hacernos cargos, pero como decía, creo que la responsabilidad de todo nos viene por la reducción de jornada laboral, y creo que en eso, si queremos tener mejores condiciones laborales para los trabajadores, podemos avanzar siempre que también se tomen otras medidas y políticas públicas, y en eso al menos tenemos toda la... Y se consideren todos los aspectos, se puede estudiar a fondo este tema, que sin duda va a seguir conversándose, hablando, así que queremos agradecer que nos haya respondido al llamado telefónico aquí a Corporación Noticias, la presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans. Muchas gracias por habernos respondido, y tenemos una palabra para usted, tenemos un regalo para usted. Se encuentra en el libro de Proverbios 3:4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Como Radio Cristiana queremos bendecirla con esa palabra para que siga haciendo su labor lo mejor posible, que bueno, tenga la sabiduría para que todos nos veamos beneficiados con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la diputada Gael Yeomans, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, a quien agradecemos por supuesto este contacto telefónico. ¿Hay comentarios y hay reacciones a lo que está pasando? Un tema, hay que decirlo, que es un tema muy popular. Todos queremos trabajar menos, toda la gente quiere trabajar menos, pero no se puede evitar el análisis de qué consecuencias va a traer esta reducción laboral. Solo consecuencias positivas. Todas las decisiones económicas traen consecuencias positivas y negativas. Bueno, Pedro Fernández, sí se puede trabajar igual o menos horas al día. Lo que pasa es que debe haber un doble turno. Eso significa otro puesto de trabajo. Eso es un costo para las empresas. Por eso no quieren asumir ese costo. Pero no solo para las empresas, para las pymes, los pequeños empresarios. Las pymes son empresas. La mirada tiene que estar en el bienestar del trabajador para que disfrute con la familia, haga deporte, etcétera, calidad de vida en general. Juan Corales, totalmente de acuerdo con la reducción a 40 horas máximas. Hoy en día son 45 horas máximas legales. Eso implica que hoy ya se pueden pactar menos horas, por lo que no hay problema. Ejemplo de contratar 2 trabajadores con 22,5 horas semanales en vez de 1 por 45 horas semanales. Alfredo Vallenares, saludos desde Puerto Rico, buen trabajo. Luis Ñancubilo, buenas tardes, bendiciones, gracias por su labor informativa. Marco Veras, saludos. Enrique Aburto, saludos mis hermanos en Cristo, tremenda labor. Sí, oye, Juan Corales también nos pidió un saludo para su hija Sofía, así que le mandamos un saludo de cumpleaños, lluvia de bendiciones para ella. Dice acá una información que está ocurriendo en este momento. El diputado Jorge Durán, también de Renovación Nacional, dice que pide un feriado de fiestas patrias 16 y 17 de septiembre incluido. Fiestas patrias XXL. ¿Cómo volveríamos después de esa semana? Mira, lo único que sé es que nadie quiere trabajar. Queremos ganar plata. Sería ideal vivir en el paraíso. Pero nadie quiere trabajar. Volvamos al paraíso. 13:49. Volvemos con Francisco Franco en Informaciones Deportivas. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Las 13:50, ya estamos con Francisco Franco, con el deporte. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Israel? Sí, súper bien, interesante entrevista con la diputada y bueno, con los diputados que tuvimos. Con la protagonista de la polémica
votación en la comisión de la polémica de hoy. Exacto. Pero pasemos al deporte, un tema más distendido. Alexis Sánchez finalmente usará la 7 en el Inter de Milán. El tocopillano, flamante refuerzo del Internazionale de Milano, como dicen algunos, dio sus primeras declaraciones en perfecto italiano al canal oficial de la escuadra Nero Azzurro. El ex Manchester United se mostró contento y expectante con esta vuelta al calcio. Dijo: todavía tengo el mismo deseo de ganar este juego, estoy encantado de estar aquí, hay muy buenos jugadores, es un muy buen equipo y estoy aquí para luchar por trofeos. El goleador histórico de la selección chilena afirmó que la Serie A tiene otro estilo de juego, diferente al de las otras ligas que ha estado. La Premier League es muy física, corren mucho y los jugadores son muy fuertes. Intensidad es la palabra. Es un estilo diferente, diverso como el italiano o como el español, declaró el chileno. El Maravilla tendrá que enfrentar un duelo muy especial en Champions League, lo mencionamos la semana pasada. Se enfrentará nada más y nada menos que al Barcelona de Messi, Vidal y compañía. Y dijo: siempre es especial jugar ante el Barcelona, gané muchos trofeos allí y tuve muy buenos compañeros. Será un juego difícil, pero tengo fe en el Inter y en mis compañeros. Tenemos grandes jugadores para vencer, sentenció el chileno. Otra noticia, bueno, como lo mencionábamos, que tiene contento a Alexis Sánchez es que podrá usar su tradicional 7 en la espalda y con eso rememorar históricas campañas con ese número en la espalda. Solo en el Barcelona no pudo ocupar la 7, que ocupaba la 9, pero en el Arsenal ocupaba la 7 y ha sido su mejor temporada, sus mejores 4 años, según declaraciones de él, en algún equipo. Y eso de que habló en italiano, porque él vivió en Udine, ¿no? En el Udinese. Él llegó a Europa al Udinese después de que el Udinese comprara su pase a Cobreloa, lo dejara a préstamo en Colo-Colo, en River Plate, y después se fue al Udinese, donde brilló y bueno, ahí dio su salto al Barcelona. Así que felicitaciones para Alexis Sánchez, que ya está marcando presencia. La semana pasada fue suplente a 3 días de haber llegado al Inter de Milán, así que ya está preparándose con todo el chileno, que además va a tener a su amigo en la delantera, a Lukaku, el belga. Otra buena noticia es que Christiane Endler, ayer lo mencionábamos, fue nominada al The Best de la FIFA como la mejor arquera del mundo. La FIFA nominó a Christiane Endler como la mejor arquera del año en los premios de Best. La chilena se lució por su actuación en el Paris Saint-Germain y en el Mundial Femenino. Además, viene de coronarse campeona en el cuadrangular celebrado en Brasil, ganándole por penales a las locales. Uno que estuvo atento a la chilena y que no es la primera vez fue José Luis Chilaver, uno de los porteros más destacados en la historia del fútbol sudamericano. El guardameta indicó que: me llena de satisfacción que haya nominado a Tiane Endler porque reúne todas las condiciones para ser una portera excepcional, reúne todo para ser una arquera ideal y me parece perfecto que la FIFA la nombre como una de las candidatas. Para mí ya ganó. Además, el paraguayo hizo un particular alcance, tiene personalidad, buen manejo con los pies, es muy inteligente en la manera de ubicarse bajo los pales y tiene otra cosa importante, que es bonita, declaró. Y eso no se puede dejar de mencionar. Eso cumplimos con informar. Exacto. Chilaver también señaló que hay cierto parecido entre ellos porque, al igual que Tian, partieron jugando en la cancha antes de estar bajo los 3 palos. Estas son las virtudes que a uno le ayudan en la portería para manejar bien el balón dentro del área. Recordemos que Tian Endler empezó jugando como delantera. Así que migró al arco, recorrió toda la cancha. El guardameta finalizó indicando que es un orgullo para toda Sudamérica que la FIFA haya nominado a Tiene. Repito, ojalá gane, para mí ya es la mejor arquera del mundo porque el trabajo que hace en Europa y en la selección chilena ha sido excelente, sentenció el golero histórico del fútbol sudamericano, que a propósito, incluso la ha comparado con arqueros masculinos que tienen mejor técnica, mayor dominio del arco y ataja mejor que yo creo que pronto van a hacer un estudio científico de Tiane Endler. Por la manera que se para, por la manera que se mueve. Es que es muy buena arquera. Bueno, recordemos que es capitana de la selección chilena, campeona con Colo-Colo en la Copa Libertadores en Brasil, la única Copa Libertadores que tiene el fútbol femenino, y además, bueno, se coronó campeona. Digámoslo, es linda. Sí, es linda, es guapa. Tiene facha la chica. Tiene facha, tiene altura. Tiene altura, es rubiecita. Sí. Estamos en la hora ya. Solo decir que el gobierno confirmó que va a recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba la jornada laboral de 40 horas, que lo hemos tratado ya. Lo confirmó. Estamos. Bueno, nos despedimos. Gracias por mantenerse en la sintonía de Corporación Noticias, que les habla Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez. En los controles saludamos también a Cristian Chaparro. Sí, agradecer la sintonía y recuerden que si quieren revisar este noticiero lo pueden hacer en www.radiocorporacion.cl/noticias. Que tengan buena tarde, Dios les bendiga.
Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.